Bienvenidos entrenadores y entrenadoras de fútbol y fútbol sala de todo el mundo a un nuevo capítulo de nuestro podcast La Voz del Banquillo desde B-Coach. Y nada, en esta ocasión la verdad que traemos a una persona también, a un chico de aquí de España, de ámbito nacional, que teníamos muchas ganas de traer porque nos va a contar muchísimas cosas sobre fútbol base, sobre su día a día como entrenador. Al final lo que buscamos desde B-Coach, que es dar voz a todo ese tipo de entrenadores y entrenadoras y personalidades del mundo del fútbol y fútbol sala que no son tan conocidas, y así saber un poquito más sobre su día a día, cómo trabajan, anécdotas que tienen, ¿no? Alguna historia así con algún entrenador o algún equipo más conocido que en el que trabajan. Y nada, la verdad que ya tenemos por aquí nuestro nuevo invitado. Estamos muy contentos de verdad de la gran acogida que está teniendo este nuevo formato. Ya llevamos 5 o 6 capítulos, o sea, una barbaridad. La verdad que ni nosotros lo pensábamos, pero la verdad que estamos muy emocionados de seguir adelante, de traeros más información, de traeros más contenido, de traeros más anécdotas, historias, sobre todo para mejorar ustedes como entrenadores, los oyentes. Y nada, vamos a dar paso a nuestro nuevo invitado que está ya por aquí y vamos a ello. Aquí está. José, ¿qué tal? Hola, buenas, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí en otro episodio, tío, del podcast. La verdad que con ganas de conocerte y a ver lo que aprendemos de ti. Uy, encantado yo aquí de participar. Venga, genial, genial. Bueno, José, pues lo que siempre me gusta preguntarle a los invitados, la primera pregunta también para poner un poco en contexto. Ya los que nos estén viendo en YouTube ya verán que eres joven, que eres de los más jóvenes que hemos traído por ahora, pero eso sin problema. También hay que conocer a todo tipo de perfiles y de personas, y porque todos tienen cosas que contarnos. Así que a nosotros, bueno, a mí me gustaría saber primero lo de siempre, tu trayectoria, ¿no? Al final también cómo empezaste en este mundo del fútbol, a entrenar, ¿sabes? A un poquito tu carrera, tu trayectoria y cómo se dio todo. Pues mira, yo empecé en el año 2015-2016, que me salió la oportunidad en un juvenil del amigo de mi cuñado, en el cual me dieron la oportunidad de participar en el cuerpo técnico, porque yo iba a empezar ese año Ciencias del Deporte, la carrera, que es lo que he estudiado. Y la verdad es que pasamos un año tan bueno que yo me enamoré otra vez del fútbol, que llevaba años sin jugar ni nada. Ese año que hicimos promoción en un equipo de pueblo donde no había ni jugadores becados ni nada, hicimos promoción, casi subimos a Juvenil Nacional, y la verdad que desde ese día cogí con muchas ganas todo lo que es el ámbito del fútbol, que ese año además empecé en otro pueblo llevando un equipo de cadetes. Y nada, empecé al principio pues todo el tema de rol de ayudante y entrenador. Y ya en tercero de carrera me fui de Erasmus a Milán. Estuve haciendo allí unas prácticas en el Inter de Milán, que no eran obligatorias, pero yo ya que quería aprovechar el Erasmus, quería Claro. hacerlo, aprender también. Y me salió esa oportunidad en el Inter, estuve con Benjamines, la verdad que una experiencia increíble. Y ya a partir ¿Estuviste ahí, perdona José que te interrumpa, estuviste como ayudante del cuerpo técnico o qué rol tenías tú ahí? sí, segundo entrenador, estaba Vale, ahí. vale, claro, vale, vale. Estaba allí y luego cuando volví hice prácticas en el Roda, que es una especie de filial del Villarreal. Para la gente de la Comunidad Valenciana lo conocerá mucho. Y ya luego me quedé allí en Roda un par de años, donde llegué a estar incluso con el primer equipo ayudando. Y el último año ya me ofrecieron estar en Juvenil Nacional. Lo que pasa es que me salió un Juvenil Nacional en Valencia. Yo soy de Alfafar. Irme hasta Villarreal todos los días era bastante, y me salió en Villamarchant. Estuve ese año de preparador físico en el Juvenil Nacional del Villamarchant. Y luego ya estuve recambios Colón, preferente, Ribarroja, preferente. Y el año pasado estuve en Alfafar, que empecé de preparador físico, pero al final por trabajo del entrenador acabé la temporada los últimos meses como entrenador.
Y este año me llamaron para la segunda división de Grecia en el Kalamata FC, donde estuve allí en segunda división toda la pretemporada, pero al final por diferentes motivos me tuve que volver antes de tiempo, pero eso es lo que es hasta el día de hoy mi carrera. Qué guay, qué guay. Y sobre todo, como, claro, en esta última etapa en Grecia ya es, o sea, con gente profesional, ¿no? O sea, con primer equipo de ahí aunque eso fuera segunda división, pero primer equipo de allí. Y, o sea, cómo has pasado al final de un equipo de juvenil, ¿no? Que entraste ahí, bueno, porque te llamaron tal, a ver qué tal, a entrar ahí a un equipo en Grecia, o sea, de España a Grecia, que no es nada común. Nada, José, entonces lo que te comentaba, me gustaría saber un poco tu primera etapa, ¿no? Tu primer contacto con un equipo de fútbol allí por 2015, con ese juvenil, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Pues la verdad es que yo llegaba del curso de entrenador, yo creía que lo sabía todo de entrenar, teniendo el nivel 1. Yo, ya te digo, no había ayudado nunca a un equipo, no había estado ni con chiquillos pequeños ni nada. Llegué allí, yo creía que era el que más iba a saber y te das un golpe de realidad porque al final no todo es lo que te enseñan en un curso de entrenador, que te enseñan cosas muy importantes, hay que decirlo. Pero yo siempre lo digo a la gente que lo más importante cuando llegas a los sitios y sobre todo cuando eres nuevo, escuchar, oír y sobre todo esas primeras semanas y a partir de cuando ya veas que tú puedes aportar algo, empezar a aportar porque al final, por mucho que hayas estudiado, por mucho que creas que sepas, en cada sitio es un mundo y luego si estás con alguien con mucha experiencia, aprende, Hmm. aprovecha y yo siempre lo diré que muy agradecido sobre todo esa primera etapa porque fue un año espectacular donde vi en etapa juvenil, que es una etapa muy complicada por cómo están las hormonas, al final Sí, todos. todos los chicos quieren ser el mejor, vamos a llegar todos yo quiero llegar a la élite, sí, se entiende. Es una época muy complicada y ver cómo una persona que ya llevaba bastantes años entrenando, cómo gestionó eso, cómo, o sea, veías cómo trataba a unos diferentes de otros, cuando tú a lo mejor piensas que a todo el mundo hay que tratarlo igual, cuando no, cada uno es de una manera de ser. Y luego el tema tareas, que parece todo muy bonito en el curso de entrenador, luego ves la realidad que hay que ir adaptándose porque uno de repente se ha puesto malo, Hmm. otro le ha pasado cualquier cosa, una lesión en mitad de un entrenamiento, que Examen de todo, coche, de todo. cuando lo vemos ahí en el papel decimos, vale, tengo 16 jugadores, quiero hacer esto, todo va a salir perfecto y luego el espacio te has equivocado, los balones a lo mejor los tenías que haber colocado en otros sitios y eso lo vas aprendiendo en el día a día. Claro, y también lo que tú has dicho, la suerte de que pudiste trabajar con alguien codo a codo que tenía experiencia y que al final, o sea, aprendes un montón de ese tipo de personas que tienen mucho más experiencia que tú. Y yo creo también que, o sea, son etapas y que no hay que saltárselas ni querer avanzar rápido. Oye, mira, has empezado aquí, tranquilo, ¿sabes? Ya llegarás a donde tengas que llegar, porque al final con trabajo, también con suerte, y sobre todo en el fútbol hay que tener mucha suerte, pero con trabajo muchas cosas salen y no querer adelantarse a lo que pueda pasar. Así que Totalmente. muy... Hmm. Pues mira, te quería hacer una pregunta, ya que has estado en diferentes clubes, de más edades, menos edades. ¿Alguna anécdota o más precisamente el mayor reto al que te hayas encontrado tú en alguno de tus equipos, con algún jugador o con algún partido? No sé, cuéntanos alguna anécdota que tengas por ahí o un reto tan grande que tú digas, hostia, es que me hizo aprender mucho. Yo te diría que la experiencia de Grecia. Yo al final, eh, pues, al final es la realidad. Yo me fui a Grecia con un nivel de inglés bastante, bastante justo. Nunca había sido mi especialidad el tema de los idiomas. Y el irte allí
y tener que sí o sí aprender, sí o sí, te hace aprender una barbaridad. Yo me acuerdo de las primeras semanas tenerlo todo súper apuntado. Por suerte tenía 3 jugadores argentinos y un boliviano que Vale. me ayudaba, sobre todo uno que manejaba bastante tema griego e inglés, pero las primeras semanas de sudando para hablar en inglés, pero el irte a una situación así te hace aprender una barbaridad. Yo obviamente no tengo un gran nivel de inglés, pero hoy en día, es más, en las últimas semanas te puedo decir que quedaba con miembros del cuerpo técnico para ir a tomar algo, nos pasábamos una tarde por ahí y no tenía ningún problema de comunicación. Igual que al principio yo me encerraba en la habitación a estudiar, yo llegaba del entrenamiento y me encerraba y a tope con el inglés, ya tenía esa fluidez de por lo menos mantener una conversación y eso es duro, sobre todo para tema gestión de entrenamientos, el corregir todo, lo necesitas y al final es muy complicado. Y siempre se lo digo a la gente, de quien quiera vivir del fútbol, muy importante el inglés, muy, porque puede salir una oportunidad así o que tengas jugadores extranjeros y necesitas al final comunicarte con ellos, como sea. Sí, 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 totalmente. Sí, es que, o sea, el inglés ya, desde que éramos pequeños, yo creo que nuestros padres, estudia inglés, estudia inglés, estudia inglés. Pero sí, sobre todo en el fútbol que es tan internacionales y que hay jugadores, o sea, al final, si estás en fútbol básico, infantiles, alevines y tal, bueno, lo normal es que todos sean a nivel nacional, pues españoles, pero si quieres dar el salto ya más profesional o fútbol mucho más de élite, te vas a encontrar jugadores que, aunque jueguen, por ejemplo, aquí en España, que no sepan el idioma y tengas que hablarles en inglés. Así que yo creo que sí. O sea, entonces tú recomiendas, por ejemplo, si hay alguien que nos está escuchando que tenga alguna oportunidad de irse fuera, tú 100% que se vaya fuera y que eso le va a ayudar a aprender muchísimo y mucho más rápido que si se quedase en donde está, ¿no? Totalmente. Más que nada porque al final la necesidad te va a hacer que aprendas sí o sí. Porque si estás aquí, Mm. muchas veces somos muy de, bueno, hoy hago una horita, no, hoy sí me voy y me hago otras cositas. Allí tienes que estar sí o sí y si quieres quedarte, te toca apretar al máximo. Y además el tener a personas que te puedan corregir, porque muchas veces también, pues al final, siempre lo digo, los españoles, bueno, toda la zona de Italia, Francia, tal, Sí. hablamos un inglés que no está muy bien hablado. Y al final vas allí y cuando estás con gente que habla un buen inglés, te corrigen y te ayudan a hablarlo perfectamente. Yo eso también me he pasado mucho con palabras de que las pronunciaba de manera diferente y por el contexto sabían lo que decías y te corregían. Que yo además siempre lo he dicho, yo, por ejemplo en Grecia cuando llegué, si me equivoco, aquí soy el primero, el que más se equivoca en el día, me podéis corregir, yo no me voy a enfadar con ningún jugador ni con nadie porque me corrija, porque al final me va a servir para aprender. Y Claro, igual que les ayudamos, ellos también nos pueden ayudar. claro. Con la humildad es muy importante en el mundo del fútbol. Pues sí, Y saber que, o sea, que tú puedes ayudar, pero que hay personas que también te pueden ayudar. O sea, que tú no sabes lo que realmente tiene la otra persona en mente o lo que te puede ayudar a nivel táctico o cualquier jugador y más fuera. Muy interesante. Entonces, mira, vamos a cerrar ya el ciclo internacional que a pesar de tu temprana edad, o sea, Grecia, Italia, clubes en España, madre mía. Te quería preguntar por último ya del Inter de Milán. O sea, ¿cómo fue aquello? Aunque fue un Erasmus, dijiste, ¿no? ¿Has sí, comentado? Sí, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo te sentiste? ¿Tu día a día por allí? ¿Qué tal? pues la verdad es que otra de las cosas que siempre recomiendo a la gente es hacer un Erasmus. Mm, Sobre todo la gente que estudia y vive con sus padres. Yo creo que el irte fuera, el vivir solo una temporada, el adaptarte a otro idioma
intentar no juntarte mucho con españoles, que obviamente al final siempre nos juntamos, pero a mí me sirvió mucho para aprender el italiano el estar allí en el Inter, porque yo, una de las premisas que tenía cuando me fui de Erasmus era no era no era una fiesta, porque para gastarme lo que te gastas en un Erasmus, me pego unas vacaciones en Ibiza, Sí. yo lo digo así de claro, y te pegas 2 meses intensos en Ibiza y te gastas eso y estudias aquí tranquilamente. Entonces yo busqué una oportunidad y escribí a todos los clubs que estaban por a la zona y salió al final con el Inter de Milán, porque un amigo también de la carrera también buscó una opción así, le salió y él nos pasó mi contacto y entré yo también. Y nada, además, como eran benjamines, que son chiquillos de 8 años, sí o sí tenías que hablar en italiano. Y tipo lo de que me pasó en Grecia, de a primeros días apuntar todo perfectamente, qué tienes que decir, cómo corregir. Al final, sí o sí aprendes el idioma y además ves otras metodologías de trabajo, de cómo Claro. trabajan en otros países, porque al final, y yo lo digo, si me voy a Madrid sé que trabajarán diferente, me voy a Barcelona también, pero son más similares. Y cuando ya te vas fuera de España ves cosas bastante más diferentes. Y cosas diferentes como cuáles. ¿Cuáles Al podrían ser final así? Dime, dime. son otras metodologías de trabajo, cada país Mm, al final, pues en España es lo que digo, es todo, a veces incluso nos pasamos de todo que se ha jugado. Allí, por ejemplo, era fútbol 5, fútbol 7, fútbol 9, fútbol 11. Tenían una progresión y mm, tenían campos de fútbol 5, que era como un campo de fútbol sala similar, pero con césped. Y tenían esa progresión a través de las edades, que al final yo lo veo súper apropiado para todo el tema mm. de hacer una progresión. Muchas veces nos metemos en querubines. Yo soy de los primeros que no recomienda que un chiquillo querubín juegue fútbol 8 porque no tienen esa percepción del espacio bien, son Claro. demasiados jugadores, solo un balón. Aún así, por ejemplo, con mi sobrino me tocó comerme que jugara fútbol 8. Yo, pese a la recomendación que le hice a mi hermana y a mi cuñado de que no lo jugara, pero creo que es necesaria una progresión mayor y que Querubín Benjamín intentaría que se jugara más fútbol 5 porque es necesario y eso, por ejemplo, en Italia lo tienen. Obviamente es un coste muy grande para todas las ciudades montar un campo especial, pero habría que ver, intentar aprender de otros sitios también. Y luego allí, pues el tema de que todo era bastante más analítico. Sí que es verdad que yo coincidí con un entrenador que estaba aprendiendo mucho de cómo se trabajaba en España Ujú. y es más, nos retroalimentamos entre los dos porque él quería aprender de España, yo quería aprender de Italia, entonces me ayudó también eso bastante, pero allí por lo que veía era todo mucho más analítico. No tanto como en Grecia, pero bastante más analítico que en España. Y aquí en España, ahora vamos con España, pero aquí sobre todo, como has comentado antes, mucho trabajo con balón, ¿no? Mucho balón y menos táctico, ¿no? Sí, a ver, táctico es, pero al final Sí, todo muy, muy, muy jugado. A mí en Villarreal me acuerdo de hacer una tarea analítica y bajar el coordinador y decirnos ya. que, que intentáramos como fuera meter el balón, como fuera. Como Claro, fuera. porque, José, o sea, perdóname porque yo no soy experto en fútbol ni tengo los conocimientos que tú tienes, pero, por ejemplo, una tarea analítica, ¿cuál sería? Por ejemplo, imaginemos lo que has comentado. Bueno, pues propusiste esa tarea analítica y te llamaron la atención diciendo, oye, mira, nos gustaría que fuera más con balón. Danos un ejemplo sobre todo para mí, para ya enfocarlo y tenerlo una visión más clara de lo que pudiera ser una tarea analítica.
Yo para mí la tarea que hice, si no recuerdo mal, era un trabajo de sprints sin balón. Vale, vale. Y lo que nos pidieron es que por lo menos, aunque fuera conduciendo el balón o un ataque a portería, al final tareas analíticas es donde no hay una toma de decisión. Pueden ser con balón, pero lo que priorizaban, por lo menos en aquel momento ahí en Roda, era eso, que todo fuera con balón. Más como anécdota, te puedo contar que hubo un delegado que teníamos que le encantaba estar en todo el proceso del entrenamiento, que en las charlas de metodología, como nos insistían tanto con el balón, y era típico que iba a CrossFit y tal, les puse a hacer burpees con balón a los jugadores. ¿Eso cómo era, tío? Con el balón, tirándolo ahí. Dijo, tiene el balón, pues metemos el balón ahí. Increíble, tío. Qué bueno. Ay, fue brutal ese día. Madre mía. No, ya tengo una imagen más clara de lo que es una tarea analítica, tío. Guay, guay, guay. Guay, pero bueno, es que también, o sea, yo nunca he jugado profesionalmente ni nada y yo he jugado con amigos, torneos amateurs de mi pueblo y poco más, pero cuando he ido a hacer pues alguna prueba para algún equipo y tal, sí que es verdad que yo estaba deseando que nos dieran el balón. O sea, hacíamos lo típico de calentamiento al campo, tal, no sé qué, algunas cositas sin balón, pero o sea, tanto mis compañeros como yo estábamos deseando que nos dieran el balón y hacer un rondo, circulación, lo que fuera, mini partido, lo que fuera. Pero bueno, yo creo que eso es también la mentalidad que tenemos nosotros aquí en España, que puede ser diferente, como has comentado, en Italia o en Grecia, que allí quizás pues tengan más enfocado a nivel pues, táctico de sin trabajo sin balón, trabajo más físico. Yo creo que eso también va en la mentalidad de cada uno. Bueno, Y pero también... al jugador dale el balón y siempre va a ser feliz, da igual el Sí, país sí. que sea. Sí, sí, sí. Y también con esas edades es muy complicado hacerle entender al chiquillo que tiene que también tener trabajo sin balón. O sea, tienes que comunicárselo, que eso también es muy importante, el trabajo sin balón. Yo siempre lo digo y el trabajo con balón en el fútbol para mí es súper importante, pero al final hay que concienciarles de que hay determinados trabajos que no se pueden hacer con balón y que son súper necesarios para el desarrollo del jugador y de la persona, sobre todo. Al final, jugadores que van a llegar, sobre todo en fútbol base, van a ser mínimos, incluso puedes estar en cualquier club de élite, que no todos llegan. Y primero hay que educar a la persona y enseñarles, sobre todo para mí, tema de hábitos y ayudarles al final a que se desarrollen lo máximo. Obviamente, estamos en fútbol, el objetivo es que se desarrolle lo máximo en el fútbol, pero sin olvidar al final que somos personas. Sí, y lo hablábamos en anteriores capítulos, que, por ejemplo, tuvimos un invitado, Pablo Pastor, que es un entrenador del Estudiantes de La Plata en Argentina, y él nos decía, porque él ha trabajado mucho en fútbol base con chicos muy jóvenes, y él nos decía que, o sea, que a los chicos tan jóvenes no hay que obligarles a hacer tal cosa o tener tanto balón, no, o sea, al final el chiquillo no sabe ni su propia percepción del cuerpo, ni sus movimientos, y se tiene que él mismo desarrollar poco a poco y no saltarse esas etapas. Oye, le das la pelota, diferentes tareas y entrenos que haya específicos para él, pero siempre dejándole la libertad de que él mismo aprenda a cómo moverse, a cómo tratar con el balón, a cómo correr. O sea, es que es un mundo muy diferente, fútbol base del fútbol de élite. Totalmente. Al final hay que ir desarrollando poco a poco a ese humano deportista y que sea de menos a más. Al fin, cuando tú llegas a élite, yo siempre lo digo, tienen que aprender, porque siempre todo el mundo tenemos que aprender, pero ya son más detallitos y Sí. cuando estás sin desarrollar tienes que primero entender tu cuerpo y luego a partir de ahí aprender a moverlo bien. Y, por ejemplo, José, a ti, bueno, cuando llevas algún equipo, por ejemplo, bueno, puede ser tanto
personas más, jugadores ya más mayores y más experimentados o personas muy jóvenes, chavales. Cómo te gusta llevar los entrenamientos o cómo te gusta que jueguen? ¿Cómo te gusta así ya más a nivel táctico? ¿Cuál es tu preferencia? Yo, a ver, yo al final me gusta sobre todo el primer entrenamiento cuando he llegado a cualquier club. Siempre me gusta observar mucho. Mm. Tengo un entrenamiento que, digamos, es el primer entrenamiento donde voy siempre a un sitio, donde empiezo dejando unos balones para ver si hay grupitos dentro de ese equipo. Yo Vale. siempre me gusta llegar, yo dejo unos balones, yo no doy ninguna consigna, ya veo qué jugadores se relacionan entre sí, qué grupitos hay, qué les gusta hacer, voy observando. Y siempre lo digo, mi primer entrenamiento es calentamiento, rondos, una posesión y un partido libre. Un Hmm. partido. Si es pretemporada, meto mini porterías por el tema de que no hayan golpeos primer día tras volver, pero sobre todo el ver cómo se relacionan entre sí, conocerlos un poco y luego a partir de ahí siempre me gusta que todo sea jugado. Soy preparador físico, al final también le doy bastante importancia a la preparación física, Hmm. cada uno al final siempre tira a su terreno, pero buscando que sea lo máximo con balón, pero sin renunciar a las cosas sin balón. Luego la estructura que utilizo para la gente más entendida del fútbol, pues al final es el microciclo estructurado normalmente, aunque mezclado con un poco de periodización táctica. Pero al final eso, un día de espacios reducidos, otros espacios grandes. Al final jugar con eso del tema de los espacios. Claro. Y esa es mi forma más o menos de verlo. Y sobre todo de escuchar a los jugadores. Hmm. Yo siempre lo diré, hay que escucharlos. Obviamente no mandan ellos sobre lo que hay que hacer, pero es muy importante escucharlos y entenderlos. Al final, ya hay clubs donde trabajaría de una manera y clubs donde trabajaría de otra, siendo este mismo año, porque Hmm. por el perfil de jugador, escucharlos, ver las necesidades del equipo también. Yo no tengo ninguna cosa que te diga sí o sí Claro, voy a decir. claro, tú te adaptas a lo que tienes. Yo soy de adaptarme, yo creo Hmm. que eso es bueno. Obviamente siempre al final vas a tirar hacia tu forma más de trabajar, Claro. pero siempre hay que intentar adaptarse lo máximo posible. Hmm. Y a mí me ha parecido muy interesante lo que has comentado del primer entrenamiento, das un balón y ves los grupos que hay dentro del propio vestuario, ¿no? Para así conocer quién se relaciona con quién y también pues para saber, por ejemplo, algo que se me ocurre ahora, en ejercicios posteriores que vayas a hacer durante la temporada, no juntar siempre los mismos jugadores con los mismos jugadores, sino, oye, tú te vas a juntar con este que no te relacionas tanto, ¿no? Y así crear más sinergia, crear más estructura de equipo, ¿no? O sea, entiendo que es para eso. Sí, yo sobre todo el conocerlo, porque al final a mí no me gusta tampoco ir juzgando a alguien sin conocerlo, porque Claro. tú siempre al final, cuando hablas de una persona, hablas con tus experiencias y otro hablará de otra manera con sus experiencias. Y yo creo que catalogar ya a un jugador de conflictivo o de Ujú. cualquier cosa sin que lo conozcas, yo prefiero no escuchar a la gente, yo prefiero vivenciarlo yo. Y yo por eso cojo, dejo los balones ahí, veo qué hacen con el balón, veo quién va mandando, quién va con ese grupito, quién no. Y a partir de ahí ya buscar lo mejor para el equipo, siempre, siempre. Al final, ver Claro, eso. y quizás que veas pues si hay un jugador o dos jugadores, o una jugadora o dos jugadoras que están un poquito más apartadas, que no se relacionan tanto, que son un poquito más tímidas, ¿no? A lo mejor que acaban de entrar esa temporada. Hablando de fútbol, pues a niveles de etapas muy tempranas, pues ya sabes que a esa chica o a ese chico lo tienes que tratar de una forma mucho más cercana que al chico o chica que, oye, se conoce a todo el mundo, ¿sabes? Que es mucho más suelto, ¿no? O sea, al final saber más o menos cómo, cómo relacionarte con los chiquillos que hay por ahí, porque son etapas Claro, muy jóvenes y eso es muy importante. claro, sobre todo eso. Hmm. Si ves a alguien ya más excluido, pues intentar Claro. ir metiéndolo poco a poco.
el ganarte a los capitanes, sobre todo, muy importante. La gente, si te ganas a los capitanes, te has ganado al equipo siempre. Al final son la gente que más va a influenciar a todo el grupo. Sí, eso es verdad. El papel del capitán, muchas veces, yo personalmente no le doy mucho valor, pero yo creo que dentro de los clubes, mira, y si quieres, coméntame sobre eso antes de ir yo a una pregunta que o sea, ha sonado mucho por parte de los entrenadores que hemos traído y que nunca se la ha hecho, que es tema de microciclos estructurados y todas esas metodologías un poquito más específicas para que nos la explique un poco. Pero el tema del capitán en un equipo, o sea, lo que has comentado de que es importante ganarte cuando llegas a un club nuevo, ganarte al capitán, ¿no? O a los capitanes que hay por ahí. Sí, yo además siempre me gusta que los capitanes los elijan ellos, Entre pero ellos. sí, yo hago siempre una votación y al final dejo que ellos elijan 2 capitanes y otro lo elijo yo después de las votaciones, porque al final a lo mejor el que yo iba a elegir ya ha salido. Vale, vale. Entonces, esto siempre lo dejo para mes y medio después, ¿vale? Primero ejercen de capitanes ese mes y medio los que han sido el año anterior, Claro. pero luego se hace una votación totalmente anónima, cada uno vota a quien cree y luego me gusta a mí tener un capitán de mi confianza, que sea al final con las personas que más hablas del vestuario para todo para todo, sobre todo gestionar conflictos que haya. Porque al final siempre van a haber y es normal. Hay en las familias, hay en las Sí, parejas, hay en todo. sí, sí, sí. Y sobre todo cuando no es lo que hemos comentado al principio, que es fútbol, pues por ejemplo, en fútbol de categorías juveniles, de 18, 19, 20 años, que los chicos, pues las hormonas, ¿no? La etapa de vida en la que tienen y que también quieren llegar, o sea, que están en el último paso a dar el salto profesional, pues obviamente hay mucho más conflicto, es mucho más egoísta, porque el futbolista al final todos hemos jugado al fútbol y todos somos egoístas, todos queremos ser el mejor, etcétera, etcétera. Y ahí es donde más salen los conflictos y donde tiene que entrar o el papel del entrenador o el del preparador físico o el del capitán, ahí para calmar y poner a cada uno en su sitio. Sí, totalmente. Y además, yo que normalmente he ejercido de preparador físico, eres una persona de mucha confianza para los jugadores. Al final, eres el amigo, entre comillas, de ellos. Claro. El míster suele ser más el que manda y tú eres el que está más día a día con ellos, los escuchas, sobre todo para mí es muy importante gestión de suplentes a la hora de cuando están calentando para salir al partido. Además, cuando te vas acercando más al rendimiento suelen ser siempre las mismas caras, que al final es normal y estar ahí escuchándolos, gestionando todo eso es súper importante. Al final, el que juega siempre va a estar feliz, como aquel que dice, es muy complicado que no sea feliz, pero el que está ahí y lo ves que calienta y a lo mejor no sale en un partido y a lo mejor ese día no pasa nada, pero cuando lleva 5 partidos Sí, calentando, o sea, 5 minutos o no sale, estar ahí con él, súper importante el saber gestionar ese tipo de cosas. sí, sí, totalmente. Pues mira, dejando a un lado ya el tema de jugadores y un poquito de psicología de jugador, vámonos ahora, y de hecho una pregunta que me ha surgido ahora, eh, es cómo de importante es, que entiendo que es muy importante, pero cómo llevas tú la relación al final entre entrenador y preparador físico. Ya que tú te enfocas más en la preparación física, obviamente tiene que haber una consonancia, ¿no? Una unión entre el trabajo del entrenador, lo que quiere, el trabajo del preparador físico, y entiendo que también habrá algunas veces algunas peleas internas, llámalo así, pero pocos, ¿no? Conflictos, entre comillas, de lo que quiere el entrenador o el preparador físico. Entonces, cuéntanos un poco esa relación entre entrenador y preparador, cómo la has llevado tú en los clubes en los que has estado. Cuéntanos un poco. Pues al final, yo siempre lo digo, el entrenador es el que se juega el sueldo, es la persona más importante dentro del staff. Siempre va a buscar lo mejor para todos
y es muy importante adaptarte a él. Siempre van a haber conflictos, siempre. Al final, cada uno cree que lo que hace él es lo más importante. Vendrá el fisio y dirá que lo más importante es el tratamiento. El entrenador de porteros te dirá que lo más importante es todo el entrenamiento de porteros. Nosotros siempre, pues, la preparación física es súper importante. Pero el estar con él a tope, confiar plenamente en él, delante de cualquier jugador, nunca le lleves la contraria. Un consejo que le doy a cualquiera que esté iniciando, siempre con el entrenador tienes que ir a muerte. Él te va a defender y tú lo vas a defender. Esto así. Y luego ya a nivel interno lo que le tengas que decir, se lo dices, pero siempre de tú Con a tú, respeto, ¿no? Claro, con con respeto y respeto, todo. sí, pero al final que no pueda haber un jugador que haya un conflicto entre ambos. El entrenador, tú tienes que darle ese apoyo para que el jugador también esté más a tope con el entrenador, y cualquier cosa en privado y siempre, como decimos, desde el respeto. Y luego otro consejo que siempre doy es que si un entrenador se equivoca, tú no se lo digas, a no ser que sea una liada gorda. Si el entrenador tiene alguna duda y tal, tú apóyalo, estate con él, y si ya ves que se equivoca, que sí que es una equivocación grande, ya díselo en privado, pero si no, nosotros estamos para ayudarle al entrenador a que tenga el mínimo de dudas, a que Claro. esté confiado 100%. Y a no ser que sea una equivocación grande, estate con él. Estate con él, apóyalo y te lo vas a ganar, porque al final te va a querer siempre con él. Y con eso no digo ni que haya que darle la razón como a los tontos, ni mucho menos, sino que al final todo el mundo buscamos lo mejor para el equipo, y tener un entrenador que tenga esa confianza que por parte de todo el mundo va a ser muy positivo para todos. Claro, más que al final tienes que ser más un apoyo que un simple compañero, ¿no? O sea, que sea como tu apoyo cuando en los peores momentos y los buenos, pues ahí está el preparador y el cuerpo técnico y para apoyarle en todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y con respecto al tema de, claro, tú estás muy enfocado en la preparación física. El tema de la nutrición, porque va ligado preparación física y rendimiento dentro del campo con, o sea, el físico y la nutrición, ¿no? La alimentación del jugador. Claro, al final en el fútbol base, en equipos de pueblos, de localidades muy pequeñas, no tienen esa capacidad monetaria para contratar a un nutricionista o hacer planes de nutrición específicos. Entonces tú que has estado en varios equipos, ¿cómo has llevado todo ese tema de... ¿Has trabajado también en pequeñas sesiones de nutrición o al final no has Yo podido por... Dime. Yo sí que les he dado unas pautas muchas Mm. veces a los jugadores, tanto de prepartido como postpartido, que obviamente yo he hablado con algún nutricionista, son pautas generales. Yo al final no soy nutricionista, no Claro. me quiero meter donde no me toca tampoco, pero al final también hay que ayudar. Entiendo que, pese a no ser experto, tengo unas bases mínimas, y Claro. que al final, pues darle esas pequeñas pautas si no se tiene esa posibilidad de poder contar con un profesional. Somos las personas que están más cercanas a ese perfil. Y lo que siempre digo, que aquí hay que intentar saber de lo máximo posible. Hay que serlo especialistas en lo nuestro, pero un poco generalistas. Yo al final, siempre lo digo, yo tengo el carnet de entrenador el nivel 3. Yo aparte he aprendido también hasta de entrenador de porteros. He sido delegado, he sido asistente, segundo entrenador, analista individual del jugador, que al final hay que aprender de lo máximo que puedas, obviamente siendo especialista en lo tuyo, sin olvidarte que eres Claro, experto en tu cosa. claro. Y ese Y tema de nutrición, yo lo básico, creo que eso lo tenemos que enseñar por lo menos. Obviamente con las pautas de un nutricionista, que al final todos tenemos un compañero que nos puede ayudar mucho en eso. sí, totalmente. E intentaremos traer al podcast a ver algún nutricionista que tengamos por ahí
que podemos traer y ya ver lo que nos cuenta. Vale, muy, muy bueno eso, José. Y ya entrar un poco más técnico, cuéntame, cuéntanos un poco el tema de esos microciclos, ¿no? Porque, o sea, mira, o sea, yo soy un apasionado del fútbol y yo sé mucho de fútbol, pero yo no sé ni de entrenamiento, ni de estructurar un entrenamiento, ni de estructurar la primera parte de un entrenamiento o pretemporada. Entonces, cuéntanos un poco todo ese tema de microciclos, ¿no? De todos esos tecnicismos que utilizáis y también de las sesiones, ¿no? Cómo preparáis, si es por cada mes o tenéis un ciclo grande y después diferentes microciclos y dentro de esos microciclos diferentes sesiones, ¿no? Para pues, el tema de a lo mejor de ABPs o de preparación física. ¿Cómo es todo ese mundo? Porque entiendo que es un mundo enorme y que da para hablar muchísimo. Yo creo que hoy en día nadie planifica ni a medio ni a largo plazo. Yo creo que todos vamos semana a semana, por lo menos con las últimas personas que he trabajado. Incluso te diría que entrenamiento a entrenamiento, pero sí que al final tenemos todos una base más o menos que es bastante similar, donde un día priorizamos espacios pequeños con pocos jugadores para fomentar sobre todo el tema de aceleraciones, deceleraciones, cambios de dirección. Otro día de espacios más grandes donde el trabajo es más de resistencia, más similar a partido. Son espacios grandes, muchos jugadores participan, se llegan a velocidades más grandes. Y luego hay un día más que es el día de chispita, de esfuerzos muy cortitos pero muy intensos para preparar al jugador. Eso sería lo más resumido. Al final trabajando 3 días. Si empiezas a trabajar más días, pues el postpartido, yo siempre soy del día +1 entrenar para recuperar al jugador lo mejor Claro, posible. el día posterior al partido o el siguiente. El día posterior al partido para Vale, mí. vale. Sí que, por ejemplo, aquí es lo que hablamos, microciclo estructurado, donde el día después de partido se entrena y el +2, que es el siguiente, se descansa. Periodización táctica dan el día siguiente de partido descanso porque dicen que es una fatiga mental muy grande. Que lo comparto con ellos, que es una fatiga mental muy grande, pero creo que a nivel de recuperación física es mucho mejor entrenar el +1. Pero bueno, al final, yo esto te lo digo que he tenido entrenadores con los que he descansado el +1 y con entrenadores que he descansado el +2. Al Depende de final, cada entrenador. yo siempre lo digo, si me preguntan a mí, tiene que ser el +1. Si el entrenador dice que es el +2, el +2 se entrena. Es que al final hay que adaptarte a ellos y ir a full con ellos. Tú le darás tus motivos, él te dará sus motivos y él es el que manda. Y a tope con él. Claro. Y al final eso sería un poco el resumen más o menos de cómo entrenan y te digo que entrenarán así la mayoría. Ahora bien, pues ya nos iríamos a gente que entrena 3, 4, 5 días, 6. Al final te adaptas a eso. Y con respecto a la preparación física, ¿cómo planificas tú una temporada? Es decir, al principio de la temporada te enfocas más bueno, en la pretemporada entiendo que sobre todo ya, o sea, es poner en marcha de nuevo al jugador, ¿no? Y ya cuando estás dentro de la temporada, pues habrá algún día que trabajes más a nivel de resistencia, ¿no? Otro más a nivel de velocidad durante toda la primera mitad de temporada. No sé, cuéntanos un poco, sin dar detalles, no queremos que nadie aquí te robe tu metodología, pero bueno, para saber más o menos también cómo trabaja pues, un preparador físico, ¿no? Cómo se estructura su día a día, o ya no su día a día, sino su primera parte de temporada o la segunda final, ¿no? Porque los jugadores están mucho más cansados y tienen toda la carga de trabajo de todo el año. Pues ese final de temporada, ¿cómo también lo ves? Cuéntanos un poco, un año más o menos, como la estructura de un preparador físico. Pues a ver, yo sobre todo al principio depende al final de la profesionalización que se pueda dar. Yo siempre soy de dar 2, 3 semanas de trabajo previo para los jugadores lleguen ya para empezar a entrenar desde el principio. Obviamente
siempre las primeras semanas se va haciendo una progresión y para llegar a la primera jornada lo mejor posible. Yo he tenido casos de tener que intentar hacer milagros, pero bueno, más o menos al final lo que buscamos los preparadores físicos es que para la primera jornada estén lo mejor posible todos los jugadores y a partir de ahí cada día de la semana van a tener unas preferencias, lo que te comentaba antes. Primer día de la semana suele ser recuperación y compensatorio para la gente que ha jugado menos. Un día de fuerza, que es espacios reducidos. Un día de resistencia, que es espacios grandes. Un día de velocidad. Y otro, si puedes incluso ese cuarto día, quinto, meterle el día de chispa. Y dependiendo del perfil de los jugadores, por ejemplo, los jugadores jóvenes, si tienes una plantilla más joven, el tema de los entrenamientos pueden hacerse más largos. Si tienes una plantilla mucho más envejecida, soy más de que los entrenamientos sean cortos pero más intensos, por el tema de la energía que tiene cada uno. Y sí que de cara al final de temporada es donde poco a poco se va restando todo el tema de entrenamiento, más de cantidad, pero intensidad se sigue manteniendo, incluso se intenta meter un poquito más de intensidad ya que se baja la cantidad de entrenamiento, pero eso sería básicamente más o menos como estructuraría así mirando un poco Claro, claro, claro. lo de cómo me gustaría. Obviamente luego van habiendo casos y Claro. casos. Por ejemplo, José, claro, ahora se me ha ocurrido que en el fútbol base, en categorías pues, más infantiles, benjamines, a mitad de temporada están los típicos torneos, ¿no? De Navidad o a lo mejor torneos de verano. Eh, ¿Para eso habría alguna planificación específica de jugadores o cómo? Porque yo en ese área estoy un poco perdido, ¿no? Del tema de algunos torneos que hay a mitad de temporada o en verano. Y no sé si se pararía para tener una estructura de planificación de preparación táctica o preparación física diferente a la que se lleva durante el año. No sé, cuéntanos. Yo nunca he metido nada Mm, especial para ese tipo de torneos. Al final pienso que es una continuación de la competición. Sí que es verdad que si vas a competir durante varios días, pues el priorizar mucho el tema de recuperación, de llegar con la máxima energía posible a esos torneos, que la semana previa tampoco sea una semana dura, porque al final, cuando pasamos de tener un partido a la semana a tener 3, 4 claro. partidos, pues, pese a que son más cortitos, pero al final el estímulo de partido es mucho más duro que cualquier entrenamiento. Y Mm, cualquiera que haya jugado al fútbol lo sabe que te pueden poner a correr todo lo que quieras, pero como acabas de cansar un partido es totalmente diferente. Es el estímulo más fuerte que hay en cuanto a entrenamiento. sí, sí, totalmente. Eh, y, José, ya, mira, porque ya estamos pasando ahí de tiempo, pero un par de preguntas más ya por mi propio interés, que me gustaría saber, ya que tengo aquí la oportunidad de tenerte. ¿Te ha llegado alguna vez en tu trayectoria como entrenador o preparador físico o asistente o analista de jugador? Oye, entras a un club nuevo y ves que sube de categoría un chaval o una chica que, oye, es tan bueno que te llega a tu categoría, pero es de categorías inferiores. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Me ha pasado al revés, de jugadores Ah, que han subido. claro, Eh, jugadores de tu equipo que, oye, que al final están muy adelantados a su etapa y hay que subirlos, ¿no? sí, nos pasó, por ejemplo, la primera temporada que estaba ya en Roda, Ujú. porque la primera que estuve fue de práctica, la primera ya como entrenador. A una semana de empezar la competición, nuestro delantero se va con el Villarreal porque había destacado muchísimo. Mm, Y luego tener jugadores que ha venido Valencia, Villarreal a preguntar por ellos y se han ido a probar con clubes
Al final, ¿Y eso es lo que cómo? Claro, hace. sí. Yo al final siempre lo digo y benditos problemas que venga un club importante y se lleve un jugador tuyo. Y ojalá se llevaran toda mi plantilla. Eso significaría que estamos trabajando lo mejor posible por el chaval. Al final es muy complicado Totalmente. que un equipo de un pueblo compita en primera división, pero si el chiquillo llega, pues Pues sí, una sí, sí, alegría. es una alegría y un orgullo para ti y para tu trabajo. Pues sí, Em, total. y José, ¿cómo suples tú esa baja, entre comillas, ¿no? Porque al final se va un jugador tuyo que obviamente tiene un rendimiento muy alto. ¿Cómo suples tú esa sustitución de jugador? Pues al final adaptándote con lo que tengas o dándole algún premio a algún chaval del equipo que esté por debajo, Mm, pero sobre todo al final adaptándote. Yo pienso que el fútbol base va de enseñar a los chiquillos a ser lo mejor posibles, que se desarrollen lo mejor posible y no va de ganar un partido, va de generar lo más futbolistas posibles y lo mejor personas posibles. Para mí eso es lo más importante, ganar. No conozco a nadie que por haber ganado la Liga Benjamín, a Levín, de la categoría que sea, le hayan dado un premio de nada. Al final, lo que sí que veo que a lo mejor un club, como me ha pasado, de que no ganaba nada porque lo ponían a competir con chiquillos más mayores. claro. Y era porque les daba igual ganar, es que jugarían contra los de su edad y seguramente no ganarían la liga. Pero si jugaban con los de un año más, tenían el doble de aprendizaje. Al final, ganar una liga así no sirve de nada. Yo siempre lo diré, olvídate. Lo que tienes que sentirte es orgulloso cuando acaba la temporada de que el chiquillo haya aprendido lo mejor, lo máximo posible y que sea la mejor persona posible gracias a tu ejemplo. Sí, totalmente, totalmente, José. Eh, pues mira, ya para finalizar ya, a mí me gustaría que, bueno, ya que estás tú por aquí, tenemos la oportunidad de conocerte, eh, obviamente habrá muchos chavales de 17, 18, 19 años, que al final es cuando casi todo el mundo como entrenador, la mayoría empieza, ¿no? Ahí a entrar un poquito en ese mundo con 20 años, pues algún consejo que te gustaría que pues, haber sabido en ese momento que te hubieran dado, ¿no? Ya que tú empezaste así, entre comillas, de la nada, ¿no? Que tuviste esa oportunidad y la cogiste, a ver qué tal. Y ahora, mira, o sea, has estado incluso en diferentes clubes a nivel internacional, con la oportunidad tanto en Grecia como en Italia. Pues cuéntanos un poco algún consejo que tú le darías, que te hubiera gustado saber cuando comenzaste. Pues lo primero, sobre todo, humildad. No vas a saber más que alguien que lleva aquí muchos años. Júntate a esas personas y sobre todo no te pongas a copiar ejercicios. Obviamente al principio todo el mundo lo hemos hecho, pero tienes que ver esos ejercicios, cómo los puedes plantear en tus equipos, cógete ayudante de un equipo y luego búscate un equipo donde puedas trabajar también para todo lo que hayas aprendido e ir aplicándolo poco a poco y no te frustres con los niños, empieza con ellos, sobre todo porque al final tú ves cómo te sale un entrenamiento con determinados chiquillos que a lo mejor son de 16, 17, 18 años, que tienen un buen nivel, como es eso, y luego te vas con un Benjamín a hacer el mismo ejercicio y vas a tener que tener paciencia y ver que hay que adaptar las cosas y no pasa nada, todo el mundo nos hemos equivocado, todo el mundo nos vamos a seguir equivocando. Yo lo sé que todo el mundo se equivoca, incluso en primera división ya te puedo asegurar que en todo el mundo se sigue equivocando ahí. Entonces, eso, júntate con alguien, practícalo, paciencia, adáptalo y poco a poco y sobre todo ser buena persona. Hmm. Ese sí que sería el consejo más top de no vayas por encima de nadie,
ayuda a quien te ayuda y con eso yo creo que vas a ir subiendo poco a poco y aprendiendo mucho. Sí, 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 sí. Sí, y muchos de... Siempre hago esta pregunta y coincidís en lo mismo, ¿eh? O sea, humildad, trabajo, con los pies en el suelo y ser buena persona porque al final así es como, bueno, pues como hay que ser, ¿no? Hay que ir con prisa y hay que saber dónde uno está y no saltarse ninguna etapa. Oye, y una pregunta y ya acabamos, que se me acaba de surgir. Mira, ahí, claro, el entrenar a chavales y a categorías inferiores, pues, o el comenzar, pues no tienes en esos clubs las herramientas monetarias, ¿no? Pues imaginemos para hacer un análisis táctico o estadísticas, informes de estadística, todo digital. Entonces, claro, en el anterior capítulo que vino Juanjo Roa, el entrenador de porteros del Getafe, nos comentó que él cuando empezó, él, claro, él pues no tenía dinero, ¿no? O el dinero que tenía, pues se lo gastaba en mejorar su material de entrenamiento, etcétera, pero que él muchas veces cogía pues botellas o lo que sea, las cortaba y él se adaptaba a lo que tenía y a las circunstancias. Entonces hay muchos entrenadores que están comenzando y ellos ven que no tienen las mismas oportunidades en cuanto a tecnología o en cuanto sí, a productos tecnológicos que le hagan la vida más fácil. Entonces, ¿qué consejo le das tú a ese tipo de personas, ese tipo de entrenadores que piensan que sin esa tecnología no se puede llegar a ningún lado, ¿no? Porque yo creo que, oye, al final o sea, vale mucho más la actitud que tienes como persona y como entrenador y que te guste realmente lo que haces a tener la mayor variedad de cosas tecnológicas y oportunidades y formas de trabajar. ¿Qué opinas tú? Yo lo digo que aquí es Sí, donde tenemos que usar la imaginación, reinvertir el dinero que es ínfimo, el que se da sobre todo al principio, reinvertirlo en cualquier cosa. Al final, una cámara que puedes no tener acceso a ella, con un móvil puedes grabar perfectamente un partido. Yo grababa un partido móvil, un trípode de 10-15 sí, euros, más o menos, se graba. A partir de ahí puedes ir viendo cosas y que tampoco es tan necesario. Yo lo digo, mis primeras grabaciones de entrenamiento son cuando llego a Roda y de partidos. Yo creo que más o menos, sobre todo al principio, no hace falta ese tipo de tecnologías. Yo siempre que he ido, por ejemplo, el año pasado que estaba en el equipo aquí de mi pueblo, que tenía que coger a cualquier equipo porque había fallado un entrenador o cualquier cosa, yo cogía una saca de balones y conos. No cogía mucho mm, más. Con eso puedes montar muchos entrenamientos yo lo sé, sobre todo no soy tan mayor y yo he jugado en el parque y tú ponías una piedra, una sí, chaqueta sí, y con eso te ponías a jugar al fútbol, que con un balón ya se pueden hacer mil cosas. Al final es ir sí, adaptándote a lo que tengas, usar la imaginación y al final tener paciencia. Todo va llegando poco a poco. Obviamente el primer año no vas a tener las mejores tecnologías, pero ya te puedo asegurar que tú a Guardiola le das una saca de balones y conos y te va a hacer entrenamientos mucho mejores sí. que los míos yendo a las instalaciones deportivas del Barça, que te envían Sí, cualquier material posible. Y te puedo asegurar que con chinos y balones cualquier entrenador te puede hacer un gran entrenamiento, que sí, no sí. hace falta tantas cosas. Claro, y que ahora es lo que comentas. O sea, que hay muchas otras variedades de herramientas y recursos que puedes obtener muy fácil, que todos tenemos, como un móvil o un trípode que te cuesta 5 o 10 euros en la tienda de abajo de tu casa y poco más. Incluso, mira, ahora ya aprovecho y hago un poquito de promo, pero por ejemplo, nosotros en Bcoach, o sea, las suscripciones que tenemos, las licencias son súper asequibles para todo el mundo. Y al final eso es lo que queremos, o sea, que no haya tantas dificultades para llegar a herramientas súper caras, ¿no? Súper muy elevadas de precio y que tengan una súper sencilla al final que te facilite toda tu tarea al día a día y que con
una aportación económica muy pequeñita, pues lo tienes y te hace un entrenamiento, una sesión, un microciclo o lo que te haga falta, básicamente. O sea, Sí, no, además, vosotros ahí en B-Coach, que vino Rubén Mora a explicárnoslo en el máster que estoy haciendo, podéis hacer incluso análisis de vídeo para pintar cosas. Tenéis tareas ya prediseñadas para la gente. Al final es una herramienta que, como dices tú, súper económica y que te va a dar mucha ayuda. Yo la he usado mucho, sobre todo en Fútbol 8, para gestión de minutos y diseño de tareas. sí, Yo sí, la sí. veo muy top, la herramienta. Sí, al final eso es lo que buscamos, ayudar a esos entrenadores y entrenadoras que no tienen los recursos económicos de un Real Madrid o de Pep Guardiola, pero oye, estamos ahí y al igual que este podcast, o sea, para conocer a perfiles que no son tan conocidos, personalidades como la tuya dentro del mundo del fútbol nacional o internacional, como hemos estado trayendo desde Argentina y que nos ha encantado, y dar visibilidad a ese trabajo también del entrenador, del preparador físico, que no todo el mundo conoce y nada, la verdad que muy bien. Y pues José, con esto la verdad que a mí me ha encantado, me lo he pasado genial, he aprendido mucho como siempre. Y no, si tienes alguna pregunta o algo que me quieras hacer a mí o algo. Nada, la verdad que la conversación ha sido de 10, me lo he pasado genial. Y nada, Gracias. que cualquier cosa que necesiten, tienen mi contacto para lo que quieras. Me pueden seguir tanto por Instagram, por X, que es josan_lizanda. Ahí me pueden encontrar, me pueden preguntar sin ningún problema y lo que necesiten, siempre lo digo. Perfecto, perfecto. Pues José, muchísimas gracias y a los espectadores, pues esperamos que como siempre os haya gustado, que os hayáis pasado un buen rato con nosotros y nada, que la semana vaya muy bien y nos vemos en el próximo capítulo.